Pues seguimos hablando de cómo afrontar el diagnóstico en psoriasis. Hay un elemento fundamental, que es la afectación psicológica, la afectación psiquiátrica en algunos casos. Porque cuando el médico nos dice que tenemos una enfermedad crónica y que esta enfermedad es de por vida, lógicamente, aparte de la afectación física, nos afecta claramente a nuestra manera de entender nuestra relación con el mundo incluso. Este es un tema muy interesante en el que merece la pena hincar el diente y así lo hemos querido en estas jornadas de Acción Psoriasis. Escuchen al doctor don Luis Gutiérrez Rojas, él es psiquiatra en el Parque Tecnológico de la Salud en Granada. Bueno, encantado de estar con todos ustedes. Para mí es un auténtico placer que desde Acción Psoriasis hayan contactado conmigo para tener esta teleconferencia que le hemos llamado así, Impacto Psicológico de la Psoriasis. Yo me llamo Luis Gutiérrez, soy médico psiquiatra y trabajo en el Hospital Clínico San Cecilio de Granada. Queremos hablar un poco, para empezar, de la depresión y la psoriasis. Creemos que es una comorbilidad que aparece con muchísima frecuencia y vamos a hablar de cuáles serían los factores que se asociarían a ambos fenómenos. Aquí tenemos un trabajo publicado del año 2014, es una revisión sistemática y metaanálisis que viene a decir que presentar depresión en pacientes con psoriasis es algo bastante frecuente. Como veremos, pues el tener una puntuación en la escala de Hamilton o en la escala de Montgomery-Åsberg, que son las dos escalas más utilizadas en depresión, pues es algo bastante frecuente, ¿no? De tal manera que los pacientes con mucha frecuencia tienen o usan antidepresivos y tienen un impacto a nivel psicológico por culpa de la psoriasis. Tenemos que pensar que hay factores de riesgo que apuntan en ambas direcciones, ¿no? La inflamación es importante tanto para explicar la psoriasis en sí como para explicar la depresión. Cada vez sabemos más, en psoriasis se sabe de hace mucho tiempo, pero cada vez sabemos más de los mecanismos inflamatorios, proinflamatorios, que explican los cuadros depresivos. Y eso explicaría por qué los pacientes con depresión tienen más obesidad, más hipertensión, más tendencia a la diabetes y más enfermedades de esta índole. ¿Y por qué sucede? Bueno, pues por un lado hay una serie de factores psicológicos. El estrés, sabemos que el estrés por ese eje hipotálamo-hipófiso-adrenal aumenta los corticoides, produce un estado proinflamatorio con un aumento de la hipercortisolemia. También hay una serie de variables psíquicas, fundamentalmente las distorsiones cognitivas, personas que tienden a verlo todo de forma dicotómica, de forma especialmente angustiosa, pesimista, negativista, pues eso es un factor también propenso para la depresión y, por tanto, también asociado pues, comportamientos poco saludables en cuanto a la dieta, la falta de ejercicio, la escasez de relaciones sociales, la tendencia a la introversión y el aislamiento. Y los tratamientos también hacen que los pacientes no los sigan de forma adecuada. Y esa percepción de que el prurito propio de la psoriasis pues es todavía mayor. Es decir, cuando una persona tiene depresión y le duele algo, pues le duele mucho más. Pues si una persona tiene depresión y además psoriasis, la psoriasis será todavía más grave que si no tuviera depresión. Y esos síntomas de escozor, prurito, picor, malestar, tener que rascarse, pues todo eso es como muy angustioso, ¿no? Y también se asocia a síntomas de ansiedad y depresión. La ansiedad es, solemos decir, la hermana pequeña de la depresión, ¿no? Van muy, muy de la mano. Y se desmoralizan porque ven que no acaban de mejorar. También pensar que el motivo por el cual las personas con psoriasis tienen más tasas de depresión es porque la imagen corporal, la apariencia que yo doy a los demás, en la piel, pues tiene mucho que ver con la autoestima, con cómo yo me veo a mí mismo y cómo me ven otros. Y por tanto, el tener psoriasis suele generar sentimientos de vergüenza, de verse a sí mismo de una forma negativa o pensar que los demás me juzgan a mí de forma negativa o peyorativa por culpa de la psoriasis. Y se asocia a trastornos del sueño y trastornos sexuales, o sea, una disminución del deseo sexual o dificultad para disfrutar de las relaciones sexuales, que es algo muy propio de la depresión, y también esos problemas de insomnio o de despertar precoz. También pensar que cuando la psoriasis afecta a nivel genital, pues todavía eso es más negativo
en cuanto a la conducta sexual. Y eso tiene un impacto en mi bienestar emocional, en cómo me veo yo a mí mismo, en mi funcionamiento social, personal y familiar, produciéndome un estigma y produce una disminución en el rendimiento de mi funcionamiento profesional, ¿no? Si soy estudiante, peores resultados. Si soy una persona trabajadora, pues me impacta a nivel profesional, ¿no? Con lo cual, fijaros cómo todo esto va muy de la mano, ¿no? Va muy unido. ¿Qué factores se asocian a ese estado proinflamatorio? Que, como decía antes, predispone a la depresión y predispone a la psoriasis. Bueno, pues es más frecuente en las mujeres, quizá porque las mujeres, por su configuración psicológica, como su configuración también endocrina, ¿no? Y biológica, pues tienen mayor tendencia a la depresión. En personas que tienen más edad, personas que han sufrido más acontecimientos de la vida, estresantes, como rupturas, como situaciones en las que uno ha tenido un problema laboral o personal o ha tenido antecedentes de abuso. Las comorbilidades, que la psoriasis se asocia a depresión, pero también a muchas otras enfermedades físicas y psíquicas. Las depresiones de corte atípico, que tiene que ver con la hipersomnia, con la hiperfagia, con el cansancio y con la hiperreactividad emocional. Las depresiones crónicas recurrentes, la obesidad, el insomnio, esto ya lo hemos dicho antes, ¿no? La dieta poco saludable o el sedentarismo, y también el consumo de sustancias, ¿no? No solo sustancias ilegales, sino sustancias legales, como puede ser la cafeína, el tabaco o el alcohol. Y todo eso predispone y aumenta ese estado proinflamatorio, ese estado de cansancio, ese estado doloroso. Con lo cual, fijaros cómo se genera aquí la tormenta perfecta, y eso explica por qué depresión y psoriasis son dos componentes que van asociados con tanta frecuencia. Saber que la depresión se asocia a obesidad. Este es un trabajo publicado por nuestro grupo de investigación, en el cual vimos que es una relación que va en ambas direcciones. Los pacientes con obesidad tienen más tasas de depresión, los pacientes con depresión tienen más tasas de obesidad. O sea que es una relación bidireccional. Y eso, repito, es algo propio también de pacientes que tienen psoriasis. Y la depresión, no pensemos que es algo baladí, que es algo fácil, que es algo sencillo, que es algo común, o que es algo fácil de tratar, o que no deja de ser algo propio de personas que tienen depre. Todo lo contrario, la depresión como tal es algo importante que debemos de diagnosticar. Es un trabajo en el cual lo asociamos con sufrir una depresión en meses después de tener un infarto agudo de miocardio, y se mide esa depresión con el BDI, el inventario de depresión de Beck, y se ve que aquellas personas que sufrieron depresión después del infarto tuvieron unas menores tasas de supervivencia. O sea que tener síntomas depresivos activos incrementa la mortalidad. O sea, como decimos, no es algo leve o sencillo. Y también saber que cuando la psoriasis está bien controlada, aquí vemos ejemplos de antes y después de pacientes que tienen una psoriasis medida en la escala PASI bastante alta, y vemos cómo a raíz del tratamiento esta escala PASI va disminuyendo. Fijaros cómo vemos aquí una evolución tanto en los codos como en las rodillas y una mejora de la psoriasis. Pues al final la calidad de vida mejora mucho. De tal forma que si queremos mejorar los síntomas depresivos, es imprescindible que mejoremos los síntomas de la psoriasis. El que el paciente vea que con el tratamiento para la psoriasis mejora su estado de ánimo, mejora su calidad de vida, mejora su piel, mejora su autoestima, pues eso hace que tengan mejor calidad de vida y por tanto disminuye los síntomas depresivos y el paciente se siente mejor consigo mismo. Luego, si queremos mejorar la depresión, es imprescindible mejorar la psoriasis. Y este es otro trabajo que voy a hacer referencia, publicado por nuestro grupo, en el cual estudiamos la ansiedad y la depresión en pacientes con psoriasis, haciendo un estudio caso-control. Controlamos a 70 pacientes que tenían una psoriasis moderada severa y 140 controles sin psoriasis. Entonces, si medimos en la escala de Hamilton, que es una escala que mide la ansiedad y la depresión, pues vemos cómo, en la escala HATS, mejor dicho, que es la escala que mide la ansiedad y la depresión a nivel hospitalario, pues vemos cómo los casos tienen una HATS mucho más alta. Y si comparamos el SF36, que es una escala que mide la calidad de vida, pues vemos que en los 8 subescalas que hay, SF36 tiene escalas que miden la calidad de vida física y la calidad de vida mental, pues en las 8 vemos un deterioro de la calidad de vida de los pacientes frente a los controles. De tal forma que tanto en depresión como en calidad de vida vemos un gran impacto en pacientes con psoriasis. Todos estos resultados son estadísticamente
significativos. Lo cual, fijaros, tanto si hacemos correlaciones cuando relacionamos dos variables entre sí, vemos que ansiedad, depresión, el DLQI, que es una escala de calidad de vida a nivel dermatológico, y el SF36, pues todos correlacionan positivamente con el tener una mayor intensidad de la psoriasis. Es decir, a más psoriasis, más depresión, más ansiedad, peor calidad de vida dermatológica, peor calidad de vida física y mental. Luego, fijaros cómo todo esto nos cuadra, ¿no? Queremos tener una buena calidad de vida a nivel físico, pues tendremos que controlar la ansiedad y la depresión y mejorar lo antes posible esos síntomas psoriásicos. Y no todas las psoriasis son igual de severas o generan tanto impacto a nivel psicológico. Aquí lo que comparamos son las localizaciones genitales y las localizaciones articulares, ¿no? Y entonces vemos cómo ambas pues, son negativas y correlacionan de forma estadísticamente significativa en la puntuación de la escala de ansiedad, de la escala de depresión, ¿no? De tal forma que a unos pacientes les afectará más o menos, pero está claro que tener una afectación en general genital ha tenido una peor o un mayor impacto en calidad de vida que una articular, aunque repito, ambas son severas, ¿no? Si nos fijamos abajo, son un 32% frente a un 27%, ¿no? Bastante, como digo, parecido. Y es importante poder diagnosticar bien la depresión. Como antes decía, la depresión no es algo... ahora se ha hecho una campaña para prevenir la depresión que se titula No es depre, es depresión. Porque la palabra depre quizá minusvalora el hecho de sufrir un cuadro depresivo, ¿no? De tal forma, decimos, no es que tiene una depre. Bueno, pues no es una depre, es un cuadro depresivo franco que genera un impacto en el paciente. Y hay dos síntomas que son los nucleares de la depresión, que son los síntomas, el tener un estado de ánimo bajo y el tener apatía, ¿no? Y además vemos cómo se asocian a todos estos síntomas a veces inespecíficos. Hay un tipo de depresión que se llama depresión sin depresión. Personas que tienen depresión pero no se quejan de tristeza, sino que manifiestan su cuadro depresivo a través de sintomatología física, digamos de síntomas somatomorfos, dolor crónico, fatiga, insomnio, ansiedad o síntomas físicos, ¿no? Dolores de cabeza, problemas de taquicardias, problemas dermatológicos, problemas genitourinarios o digestivos. Por tanto, ojo, porque cuando todos los pacientes presenten estos síntomas, sospechemos que a lo mejor hay una depresión larvada. Como antes decía, hay dos síntomas nucleares, que son el estado de ánimo depresivo y la pérdida de interés o placer. Aquí no son síntomas que aparezcan puntualmente o momentáneamente, sino que aparecen casi todo el día, la mayor parte del día. O sea, que son síntomas que claramente tienen un impacto en el día a día del paciente. Y unido a eso, también hay cambios en el peso y el apetito, anorexia e hiperfagia, cambios en el sueño, hipersomnia o insomnio, aumento o disminución a nivel psicomotor, el paciente se encuentra retardado, se encuentra agitado, o sea que tiene dificultad para la movilidad, pérdida de energía, síntomas cognitivos, aquí aparece un cuadro que le llamamos la pseudodemencia depresiva, problemas para concentrarse, para pensar, para la memoria, para la abstracción, ideas de muerte, no solo de suicidio, sino de que la vida no merece la pena, y sentimientos de culpa o inutilidad. Ya fíjense cómo todos estos síntomas son bastante específicos, hay que explorarlos bien, porque no todo el mundo tiene ideas de suicidio y no todo el mundo tiene problemas cognitivos, luego no todas las depresiones son iguales y tenemos que diagnosticarlas bien porque los tratamientos antidepresivos que tenemos ahora mismo a nuestra disposición pueden ser específicos de un síntoma u otro. Luego, generar un tratamiento que sea lo más, vamos a llamarlo como un traje a medida, lo más específico de cada paciente. Aquí hay una escala muy sencilla, el PHQ-9, que son estos 10 ítems de depresión, que son los que he explicado antes, y quizás sea interesante para los médicos que me estén escuchando o para los pacientes que me estén escuchando, pues que puedan conocer estas escalas y que se vean a sí mismos, es decir, que no solo la depresión es tristeza, también hay una amalgama de síntomas depresivos que a veces aparecen de forma más sinuosa y que no se diagnostican de forma adecuada. Y según estos síntomas clasificamos al paciente en depresión única, o sea, haber tenido un episodio depresivo, o depresión recurrente, yo que no pronuncio bien la R, lo digo mal, recurrente, repetitiva, haber tenido más de 2 episodios depresivos, y la clasificamos en leve, moderada o grave en función del número de síntomas. Si tiene 5 síntomas decimos que es leve, si tiene 6 o 7 decimos que es moderada, si tiene
perdón, 8 o más decimos que es grave. Y podemos decir que tiene un síndrome somático, o sea, que tiene esa afectación somática, o que tiene síntomas psicóticos. Aquí ya estamos hablando de las depresiones más severas, donde los pacientes pueden llegar a tener ideas fuera de la realidad, las llamamos delirios, y también alucinaciones, ¿no? Llegar a tener una serie de percepciones de la realidad alterada, ¿no? Escuchar voces típicamente o tener alucinaciones auditivas. Luego, eso ya son depresiones severas que precisan que el paciente vaya al psiquiatra, igual que tener depresiones con síntomas o con ideas de suicidio. Y aquí hay otros tipos más distintos de depresión. Bien, por tanto, depresión y psoriasis van de la mano. Lo que predispone a la depresión predispone a la psoriasis. Hay mecanismos etiopatogénicos comunes, esos estados proinflamatorios, esos problemas en la alimentación, en la adherencia al tratamiento, en la realización de ejercicio físico, en la dieta. Y al final todo eso, y también la autoestima, factores psicológicos, distorsiones cognitivas. Y al final todo eso produce esa tormenta en la cual cuanto peor esté de la psoriasis, más me dolerá, peor estaré de la depresión y viceversa. ¿Cómo podemos manejar todo esto terapéuticamente? Bueno, para empezar, es importante que haya una reatribución. Y aquí hay una técnica que es la técnica de Goldberg, que consta de 3 componentes. Primero, sentirse comprendido, atendido. Es decir, para un paciente con psoriasis es imprescindible que alguien le dé respuestas, que le explique qué le sucede, que le permita tener una conciencia sana de enfermedad. Tener psoriasis es malo, pero no es el infierno ni es la peor circunstancia del mundo. Por tanto, conocerse bien y comprender y saber que hay una solución. Ampliar la agenda, que quiere decir no quedarse solo en el síntoma, no quedarse solo en la enfermedad, sino tener una visión mucho más global. No soy solo psoriasis, luego cómo me va a nivel personal, cómo van mis relaciones humanas, familiares, personales, profesionales, mis áreas de interés. Antes decíamos que la anedonia, la apatía y la desgana es un síntoma nuclear de depresión, pues tengo ganas de seguir haciendo cosas, tengo motivación, tengo ilusión. Y establecer un correcto vínculo terapéutico, de tal forma que el médico que atiende a ese paciente tiene que transmitirle esperanza y tiene que generarse entre ellos pues una relación de confianza, porque ya esa propia relación per se ya tiene un efecto terapéutico. Me quita quedarme con una frase del emperador Marco Aurelio en su libro de Meditaciones, que dice: si te entristeces con algo externo, no es eso lo que te apesadumbra, sino tu dictamen sobre eso. Si os fijáis, ya aquí está la esencia del pensamiento o lo que podríamos decir las técnicas de psicología cognitiva. Es decir, que es fundamental identificar cuáles son esas distorsiones cognitivas para cuanto antes intentar controlarlas, intentar desbloquearlas, intentar modificarlas, ¿no? Entonces, muchas veces nos damos cuenta de que lo que nos amarga no es lo que nos pasa, sino la interpretación que hacemos acerca de lo que nos pasa. Por ejemplo, este es un trabajo sobre un paciente, es un caso único, ¿no? Que tenía este sentimiento tenía esta enfermedad de psoriasis, y a raíz de tener un buen entender bien cuál es el caso y también mejorar sus rasgos de personalidad, porque es una persona con problemas caracteriales. Esto se hizo también a través de la hipnosis, ¿no? Que es un método que puede servir para que el paciente sea más consciente de lo que le pasa, pues mejoró mucho y perdió un montón de peso, ¿no? De tal forma que pensar que los tratamientos farmacológicos, de los que ahora voy a hablar, son imprescindibles, pero quizá no sean suficientes. Tenemos también que trabajar aspectos relacionados con la psicoterapia. Y luego, como antes decía, tenemos distintos tratamientos farmacológicos. Tenemos algunos que son más serotoninérgicos para esas depresiones en las cuales hay un predominio del afecto negativo, esas depresiones que cursan con ansiedad, con ideas de culpa, con miedos, con irritabilidad, que el paciente se encuentra especialmente triste, y otras depresiones donde lo que aparece son una pérdida del afecto positivo y el paciente se encuentra cansado, apático, desmotivado. Entonces, para unas nos servirían más los fármacos serotoninérgicos, para otras nos sirven más los fármacos dopaminérgicos. Luego, antes decía, hacer una buena exploración psicopatológica, detectar bien los síntomas para elegir el mejor fármaco para nuestro paciente. Y saber que el sistema nervioso central, a través de la columna vertebral, de la médula espinal, que va inervando todos los músculos del cuerpo, pues eso hace, por ejemplo, que el paciente pues no vaya a tener sintomatología somatomorfa, por ejemplo, en el bazo o, por ejemplo, en el hígado, porque son órganos poco inervados. Pero sí que lo va a tener en la piel, que está totalmente inervada, o la va a tener también
en el corazón o en el pulmón o en el aparato digestivo, porque son órganos, como digo antes, muy inervados. Y ese desequilibrio de los neurotransmisores a nivel central produce cuadros de depresión y ansiedad, a nivel distal o proximal pues produce todas esas somatizaciones. Luego es imprescindible que tratemos la depresión, porque al tratar la depresión mejoraremos muy mucho las somatizaciones. Como te decía, la depresión va asociada a síntomas dolorosos y tenemos cuadros muy típicos como por ejemplo la fibromialgia, como por ejemplo el síndrome de la boca ardiente, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el colon irritable, ¿no? Pues todos estos son cuadros con un gran componente psicosomático, ¿no? Entonces, de tal forma que depresión y dolor, pues como digo antes, van muy de la mano, ¿no? Y en el caso de la psoriasis es típico, porque al paciente le pica, le molesta, le duele. Entonces, al dolerle, pues eso induce un mayor estado depresivo. Y si no mejoramos o esos síntomas dolorosos son muy intensos, el pronóstico de la depresión también empeora. Luego, es imposible que seamos capaces de que mejore la depresión si no somos capaces de controlar el dolor. Es un trabajo que señala lo mismo, ¿no? Y en el sentido de que cuando mejoramos los síntomas dolorosos hay una mayor tasa de remisión. Hoy en día tenemos buenas tasas de respuesta, en torno al 60% de los pacientes, 2/3 de los pacientes mejoran los síntomas depresivos, pero nos cuesta más que el paciente llegue a un estado de remisión, o sea, que se quede sin síntomas depresivos. Para eso es imprescindible controlar los síntomas físicos. Y tenemos muchos fármacos, ¿no? Aquí poníamos algunos ejemplos, quizá aquellos fármacos que tengan una mayor afinidad por los receptores noradrenérgicos, aquí ponemos algunos ejemplos, como por ejemplo la duloxetina, o como por ejemplo la desvenlafaxina o la paroxetina, son fármacos duales. Entonces los fármacos duales actúan sobre serotonina y actúan, si os fijáis, tienen una gran afinidad, aquí un número bajo significa una mayor afinidad, tiene una gran afinidad por los receptores serotoninérgicos, pero tenemos también esa otra pata de lo noradrenérgico. Como antes decía, reinstaurar el equilibrio de esos dos neurotransmisores a nivel del sistema nervioso central y distal es prioritario para mejorar el dolor, para disminuir esa sensación de cansancio, de apatía o de anedonia y sobre todo de síntomas dolorosos asociados a la depresión. La noradrenalina tiene mucho que ver con la atención, con la concentración, con los síntomas cognitivos. Por tanto, como conclusión es señalar que depresión y psoriasis son dos realidades que van de la mano. Es muy típico y es muy frecuente que los pacientes con psoriasis tengan depresión, un 30 o un 40% pueden sufrir síntomas de la misma. Tenemos que saber diagnosticar bien la depresión, no todo es depre, o sea, la depresión es una enfermedad que como tal aparece en personas que durante más de 15 días tienen síntomas intensos de depresión que les perjudican en el día a día y que tienen un impacto en su rendimiento personal, y hemos explicado todos esos síntomas para poder diagnosticar bien y mejor qué tipo de depresión tiene, y hay herramientas como el PHQ-9 que la facilitan. Si queremos, y la relación, el motivo por el cual estas dos realidades aparecen de la mano, lo hemos dicho antes, porque tiene una etiopatogenia común, y si queremos mejorar estos síntomas, primero necesitamos un buen abordaje psicoterapéutico, una buena relación terapéutica, dar esperanza al paciente, mejorar sus distorsiones cognitivas y luego buscar un buen fármaco, un buen abordaje farmacológico que mejore los síntomas de la depresión, que disminuya el umbral del dolor. A veces también vamos a necesitar fármacos analgésicos y, por supuesto, fármacos que mejoren la calidad de vida de la psoriasis, que disminuyan el número de brotes, que disminuyan el impacto que la psoriasis tiene a nivel dermatológico, muy especialmente genital y articular, porque son localizaciones donde el paciente sufre más. Por tanto, espero que esta ponencia haya gustado, haya servido. Dejo aquí mi correo electrónico, estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis hacerme, pero como solemos decir los psiquiatras, no hay salud sin salud mental. Si queremos conseguir una buena mejora y una recuperación funcional y una revisión total de los síntomas de la psoriasis, es imprescindible que mejoremos la salud mental. Por tanto, diagnosticar la depresión cuanto antes, tratarla, ser en ese sentido exigentes para no empeorar el pronóstico de la enfermedad. Espero que os haya gustado, estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias.